Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en esta nueva oportunidad para estudiar la Biblia junto con la revista La Atalaya del mes de octubre del 2023. Es el segundo artículo que estamos utilizando esta revista. Por lo tanto, lo que veremos en esta ocasión es lo que corresponde para la semana del 18 al 24 de diciembre. El tema de este artículo es Jehová los hará fuertes. El texto central de este estudio es la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Él los hará firmes, Él los hará fuertes, Él los pondrá sobre una base sólida. Si revisamos el avance, dice así: este artículo ayudará a quienes se sienten abrumados por alguna prueba o piensan que cierta responsabilidad en la organización les queda grande. Aprenderemos cómo nos fortalece Jehová y qué podemos hacer para recibir su ayuda. Tenemos en esta ocasión 20 párrafos, así que empecemos por la pregunta 1. ¿De dónde sacaban fuerzas los siervos de Dios del pasado? Venía de Jehová, aunque daban la impresión de ser fuertes, como en el caso del rey David o como Sansón. Pero ellos reconocían que en ocasiones eran débiles, como indica por ejemplo el Salmo 37 y también en Jueces. Ellos se sentían en ocasiones aterrorizados o se consideraban como cualquier ser humano sin la ayuda de Jehová. Veamos el párrafo 2. ¿Por qué dijo el apóstol Pablo que era débil y a la vez poderoso? Aquí debemos leer la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Pero él me dijo: mi bondad inmerecida ya es suficiente para ti, porque mi poder se demuestra plenamente en la debilidad. Así que con mucho gusto presumiré de mis debilidades, para que el poder del Cristo continúe sobre mí como una tienda. Por lo tanto, me alegra tener debilidades, recibir insultos y sufrir necesidad, persecuciones y dificultades por causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy poderoso. Volviendo a la pregunta 2, ¿por qué dijo el apóstol Pablo que era débil y a la vez poderoso? Como leímos en este texto, según el registro bíblico, el apóstol tenía problemas de salud, luchaba contra sus imperfecciones para hacer lo correcto, y a veces se sentía angustiado y temía por su vida. Sin embargo, reconocía que Jehová le daba las fuerzas que le hacían falta y por eso decía que se convertía en alguien poderoso. La pregunta 3. ¿Qué preguntas responderemos en este artículo? Son: ¿qué ayudas nos ha dado Jehová para que seamos fuertes? ¿Y qué tenemos que hacer para sacarles provecho? Así que vamos a ver aquí algunos ejemplos como de Jonás, María, la madre de Jesús, el apóstol Pablo y también algunas experiencias de hermanos de nuestra época. Empecemos con el subtítulo: la oración y el estudio personal nos dan fuerzas. Pregunta 4. ¿Qué podemos hacer para recibir las fuerzas de Jehová? Mediante la oración solicitamos ese poder que es más allá de lo normal, como dice la segunda carta a los Corintios 4:7. Asimismo, necesitamos leer su palabra y meditar en ella. Haciendo esto recibimos las fuerzas que se necesita para aguantar, servirle con alegría o, si nos enfrentamos a una responsabilidad desafiante, poder cumplirla. Veamos el párrafo 5. ¿Por qué necesitaba fuerzas Jonás? Porque Jehová le encargó a él una misión, pero por temor decidió huir y tomar un barco en la dirección contraria. Debido a esto, según el relato bíblico, estuvieron a punto de morir junto a los demás tripulantes de la embarcación. Cuando él se declaró culpable de la situación, fue echado al mar y acabó dentro del vientre de un gran pez. Sin duda debe haber pensado que iba a morir y que Jehová le había dado la espalda por su manera de actuar. Veamos el párrafo 6. ¿Qué le dio fuerzas a Jonás en el vientre del pez? Aquí debemos leer Jonás capítulos 2, versículo 1 y 2 y el versículo 7. Versículos 1 y 2 dice: Entonces Jonás le oró a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo:
Angustiado llamé a Jehová y él me respondió. Desde las profundidades de la tumba grité por ayuda. Tú oíste mi voz. Ahora el versículo 7. Mientras mi vida se desvanecía, fue a Jehová a quien recordé. Entonces mi oración llegó a ti, a tu santo templo. La pregunta 6 decía, ¿qué le dio fuerzas a Jonás en el vientre del pez? Aunque él estaba consciente que había desobedecido a Jehová, le oró humildemente porque estaba arrepentido. En su oración, él incluyó palabras del Salmo 69. Esto es una demostración que había reflexionado en las Escrituras, que conocía muy bien esos pasajes bíblicos. Ahora recordemos que en esa época no tenían la Biblia como no la tenemos nosotros en un solo libro. Ahí eran por rollos, así que estudiarlo, leerlo, era un poco más complicado. Pero eso le dio la confianza necesaria y las fuerzas para apoyarse en Jehová. Cuando volvió a tierra firme, estaba listo para aceptar su misión y cumplir con ella. Párrafos 7 y 8. ¿Qué ayudó a un hermano a ser fuerte en los momentos difíciles? Este es el relato de un hermano de Taiwán. Estaba muy enfermo y tenía oposición de su familia. Él dice que cuando le surgen problemas, se calma oyendo algunas canciones del reino y cantando en voz baja. Cuando tuvo que enfrentarse a una operación delicada y le dijeron que necesitaría una transfusión de sangre, él obtuvo las fuerzas para enfrentar esta situación al leer la experiencia de una hermana que se recuperó bien de una cirugía a pesar que ella tenía el nivel de glóbulos rojos más bajos que él. Veamos el párrafo 9. ¿Qué puede hacer si una prueba lo ha dejado sin fuerzas? Y debemos ver las imágenes. Es posible que una situación angustiosa nos quite las fuerzas para estudiar o hasta para orar. Queremos recordar que Jehová entiende perfectamente por lo que estamos pasando y hasta una simple oración será suficiente para que Jehová provea la ayuda, ya sea mediante la lectura de la Biblia o las publicaciones o hasta escuchar grabaciones que provee la organización. Y en las imágenes vemos la representación a mano izquierda cuando Jonás estaba dentro del vientre del gran pez. Imagínese esa incomodidad, esa situación de estar 3 días ahí sin saber cuándo iba a morir, porque él ni idea que iba a salir otra vez de ese lugar, pensaba sencillamente que moriría. La angustia de pasar 3 días ahí debe haber sido terrible, pero siempre acudió a la fuente que le podía dar las fuerzas, que era Jehová. Lo mismo, aunque nosotros no vamos a pasar por situaciones como estas, pero se representa en la otra imagen a este hermano de Taiwán que, enfermo, con oposición familiar, recurría a la ayuda que Jehová le daba mediante la Biblia y las publicaciones de la organización. Eso le ayudaba a mantenerse con fuerzas. Veamos el siguiente subtítulo. Los hermanos nos dan fuerzas. Párrafo 10. ¿Cómo nos dan fuerzas los hermanos? En Colosenses 4, 10 y 11, el apóstol Pablo mencionó de varios cristianos de esa época que eran una fuente de gran consuelo para él. Hoy, nuestros hermanos pueden ser usados por Jehová para darnos esas fuerzas. Si pasamos por momentos de angustia o nos sentimos débiles, ellos nos pueden ayudar física, emocional o espiritualmente. Veamos el caso de María, la madre de Jesús. Párrafo 11. ¿Por qué necesitaba fuerzas María? Porque las situaciones a las que tenía que enfrentarse no eran tan pequeñas, eran realmente enormes hasta de vida o muerte. Por ejemplo, el ángel Gabriel llegó y le dijo que iba a ser la madre del Mesías. ¡Qué gran responsabilidad! Además, iba a quedar embarazada, sin haber tenido relaciones sexuales ni haberse casado. Y tenía ahora que explicárselo a su prometido José, y ella peligraba su vida debido a que se la podía acusar de un pecado que merecía la muerte. Así que tenía muchos sentimientos encontrados. Necesitaba fuerzas. Párrafo 12. Según Lucas 1, del 39 al 45, ¿cómo recibió María las fuerzas que necesitaba?
Bueno, como es un relato extenso, podemos leerlos de manera personal y se refiere a la visita que ella hizo a su pariente Elizabeth. ¿Qué podemos contestar de cómo recibió las fuerzas que necesitaba? Buscó el apoyo de otros. Por ejemplo, cuando el ángel Gabriel le dijo esa responsabilidad de ser la madre del Hijo de Dios, ella le preguntó a Gabriel otra información necesaria sobre cómo encargarse de esta tarea que estaba recibiendo. En el relato de Lucas 1, 39 al 45, ella hizo un largo viaje a la región montañosa a visitar a su pariente Elizabeth, y ella le animó pronunciando una profecía animadora sobre el bebé que iba a tener. Por lo tanto, ella buscó el apoyo de otros. Párrafo 13. ¿Qué sucedió cuando Dasuri les pidió ayuda a los hermanos? A esta hermana Dasuri, que es de Bolivia, le diagnosticaron a su padre una enfermedad terminal y lo tuvieron que hospitalizar. Ella quería cumplir como una buena hija y atenderlo bien, pero quiso hacer todo esto sola para no molestar a nadie. Pero ella dijo, muchas veces sentía que ya no podía más. Y como algunos piensan, no quería ser una carga para los hermanos y decía, pues, es Jehová el que me va a ayudar. Pero aunque eso es cierto, puede que Jehová quiera ayudarnos mediante otros. Y a veces uno ni solicita o rechaza la ayuda. Luego dice que ella escribió a algunos amigos para explicarle su situación. Y enseguida actuaron. Muchos le ayudaron llevándole comida al hospital o animándolo con textos de la Biblia. Entonces uno debe entender ese punto. Si pedimos que Jehová nos ayude, también debemos aceptar la ayuda que proviene de Jehová mediante los hermanos. Y en ocasiones pensamos que somos carga, pero es la respuesta de Jehová de la que le hemos pedido y Él reacciona de esa manera. Párrafo 14. ¿Por qué deberíamos aceptar la ayuda de los ancianos? Porque son el medio que Jehová puede utilizar para brindarnos ayuda. Como dice Isaías 32, 1 y 2, son como un refugio contra el viento, contra la tormenta, son como corrientes de agua refrescantes en una tierra desértica. Así que son verdaderos regalos que Jehová usa para fortalecernos y consolarnos. Por eso hay que aceptar dicha ayuda. Veamos el subtítulo, Nuestra esperanza nos da fuerzas. Párrafo 15. Qué bonita esperanza tenemos todos los cristianos. La de vivir para siempre, ya sea en el cielo, para los que tienen esperanza celestial, o en un paraíso aquí en la tierra. Gracias a esa esperanza es que podemos aguantar las pruebas, que podemos predicar las buenas noticias y cumplir con nuestras responsabilidades en la congregación. Párrafo 16. ¿Por qué necesitaba fuerzas el apóstol Pablo? En la segunda carta a los Corintios, él se describió como una vasija de barro, es decir, que era muy frágil. Esto lo dijo porque había sido perseguido y hasta estuvo a punto de perder la vida. Y eso que él no sabía, que más adelante tendría más dificultades, donde una multitud lo atacó, lo arrestaron, por poco murió en un naufragio y acabó en prisión. Veamos el párrafo 17. De acuerdo con 2 Corintios 4, 16 al 18, ¿qué le dio fuerzas a Pablo para soportar las pruebas? Leyendo el texto dice, por lo tanto, no nos rendimos. Aunque la persona que somos por fuera vaya desgastándose, la persona que somos por dentro sin duda va renovándose cada día. Porque aunque las dificultades son momentáneas y livianas, producen en nosotros una gloria de una grandeza cada vez más extraordinaria, una gloria eterna. Mientras mantenemos la vista fija en las cosas que no se ven, y no en las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Volviendo a la pregunta 17, de acuerdo con 2 Corintios 4, 16 al 18, ¿qué le dio fuerzas a Pablo para soportar las pruebas? Como hemos leído, a pesar de las dificultades, su ánimo se mantenía intacto.
Y es que él se concentró en la vida que tendría en el futuro, es decir, en su esperanza celestial, y por eso estaba dispuesto a soportar lo que fuera con tal de conseguir esa recompensa. Párrafo 18. ¿Cómo fortalece la esperanza a Tihomir y su familia? En la experiencia dice que hace algunos años su hermano menor murió en un accidente de tránsito y él quedó devastado. Debe haber habido una relación muy unida. La esperanza de la resurrección les ha ayudado a sobrellevar este dolor. Él dice, por ejemplo, nos ponemos a hablar sobre dónde recibiremos a Zdravko, qué comida le prepararemos, a quiénes invitaremos a su fiesta de bienvenida y qué detalles de los últimos días le contaremos. Y eso es lo que les ayuda a él y a su familia, a centrarse en la esperanza de la resurrección para esperar con ansias el momento de volver a ver a su hermano. Párrafo 19. ¿Qué puede hacer para fortalecer su esperanza? Y debemos ver la imagen. Queremos imaginarnos cómo será la vida en el nuevo mundo, lo que deseamos hacer, a quién queremos ver en la resurrección, vivir en un hermoso lugar como hemos visto en las imágenes de las publicaciones. Repasar esos hermosos videos musicales que nos hacen vivir lo que será el nuevo mundo. Y aquí en la imagen podemos ver a esta hermana como ella se está imaginando. Parece que le encanta tocar algún instrumento musical y ella se imagina hacerlo en compañía de otros hermanos en el nuevo mundo. Eso le da alegría. Eso hace que tenga fuerzas y aguantar las situaciones que se puedan presentar cada día. Párrafo 20. ¿De dónde sacaremos fuerzas hasta en los momentos en que nos sintamos débiles? Es hermoso ese salmo que está citado del Salmo 108:13. Por medio de Dios tendremos fuerzas, y eso es lo que nosotros queremos asegurarnos. Nunca nos ha fallado en darnos las fuerzas para aguantar cuando nos hemos sentido débiles. Por eso debemos seguir orándole constantemente de corazón. La Biblia también necesitamos leerla para que Él nos guíe y servirle con alegría. Debemos aceptar la ayuda de los hermanos y mantener muy viva nuestra esperanza, como hemos visto en este estudio. Ahora revisemos el repaso. ¿Qué respondería? ¿Cómo nos dan fuerzas la oración y el estudio personal? Hemos visto que Jehová escucha nuestras oraciones cuando le pedimos ayuda, así sean oraciones sencillas. Nos dará justo lo que necesitamos. Podemos usar todo lo que Jehová ha provisto mediante su organización para obtener las fuerzas y continuar sirviéndole con corazón completo. La siguiente pregunta decía, ¿cómo nos dan fuerza los hermanos? Jehová utiliza a nuestros hermanos para que sean una gran fuente de consuelo cuando pasamos por momentos difíciles. Queremos abrir nuestro corazón a ellos y esperar dicha ayuda que lo harán con alegría e interés en nosotros. Esto incluye a los ancianos, que son un regalo de parte de Jehová para fortalecernos y consolarnos. Y la última pregunta, ¿cómo nos da fuerzas nuestra esperanza? Gracias a esta esperanza es que tenemos las fuerzas para aguantar las pruebas, para predicar las buenas noticias y cumplir con nuestra responsabilidad en la congregación. Debemos imaginarnos cómo será esa vida en el nuevo mundo y utilizar las herramientas y publicaciones de la organización para mantener vivo ese deseo de seguir sirviendo a Jehová. Así, queridos hermanos, es un lindo artículo que sin duda todos nosotros necesitamos sin importar que pasemos o no por situaciones difíciles. Es lo que corresponde para esta semana del 18 al 24 de diciembre en cuanto a nuestro estudio de la Biblia con la ayuda de la revista La Atalaya. Recordamos el tema, Jehová los hará fuertes. Esperamos disfrutar de este estudio en nuestra reunión, poder participar con los comentarios y nunca deje de prestar atención a los de nuestros hermanos. De ahí también sacamos muy buenos puntos de su reflexión, de su meditación. Esperamos disfrutar entonces de la reunión, seguir instruyéndonos de Jehová y, si es la voluntad de Él, encontrarnos en una próxima oportunidad.